¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos la siguiente comparativa. VGR Muscular 285, Yukai Max Mini Candy. Dos equipos bastante interesantes. Prácticamente tenemos los clippers más pequeños del mercado, pero no se dejen engañar por su tamaño lindo y tierno, porque en realidad lo que tenemos aquí es potencia y buena calidad. Así que banda, vamos con esta comparativa. Bien, mi gente, lo primero que quiero estar hablando y comparando son sus precios, que es uno de los puntos más importantes por la cual nos decidimos por un equipo o por otro. Obviamente depende de cuánto dinero cuesta y cuánto tenemos para invertir. Y en este caso la VGR muscular es más económica porque está rondando entre los 30 a 50 dólares. Depende del vendedor y de las ofertas que encontremos en AliExpress. La Yukai Mini Candy la podemos adquirir entre los 50 hasta los 100 dólares, dependiendo de su versión y también del vendedor, porque recordemos que la Mini Candy también la tenemos en una versión amarilla, que es la versión más económica y es la versión estándar. Pero en este caso la vamos a comparar con su mejor versión, que es la versión actualizada y que creo que todos queremos porque es la versión más profesional. Recordemos que esta mini candy es para personas principiantes. Si estás incorporando en la barbería, la versión amarilla es una mejor opción para ti que la versión rosada y la versión púrpura. Para mí a nivel de precio, pues depende de qué estás buscando, pero si quieres un poquito más económica, la 285 sería una mejor opción. Pero créanme que para lo que ofrecen y el precio y la diferencia, no es algo para mí que sea decisivo. Vamos ahora sí a empezar a hablar de su motor, porque es una de las cosas para mí más importantes en esta comparativa, porque sí encontramos diferencia, ¿ok? Vamos a empezar con la muscular, la 285, que hereda el motor rotativo de alto torque de su hermano mayor, el V003. Tenemos un motor rotativo de alto torque de 2 velocidades, 7.500 revoluciones la primera y 9.000 revoluciones por minuto su segunda velocidad. Probablemente estamos hablando de uno de los equipos más potentes que encontramos en el mercado, porque créanme, el torque que tiene este motor es muy, pero muy bueno. Nunca he tenido problema al momento de quitar peso, de cortar con esta máquina, corta brutal. Es un motor muy, pero muy potente. Se está buscando una máquina con potencia, con torque, definitivamente. Tanto su hermano mayor, el V003, como este 285 es una excelente opción. Acá en la Mini Candy tenemos un motor rotativo sin escobillas de 7.200 revoluciones por minuto. Es un motor micro, es un motor pequeño. Por primera vez un clipper tiene este tipo de motor, que es un motor más pequeño. Pero no se dejen engañar por el tamaño de ese motor. La verdad, un motor bastante potente también. Y si tuviese que compararlos a nivel de cuál prefiero en potencia, la verdad, el VGR tiene más potencia. Si estás buscando más potencia, esta es mejor opción. Pero para mí las 7.200 son más que suficientes. ¿Por qué? Porque acá tenemos algo que hace un plus. Y es el segundo punto que quiero conversarles a ustedes, sus cuchillas. Acá tenemos prácticamente las mismas cuchillas que tiene la V003, una cuchilla muy conocida con revestimiento DLC, cuchilla en metal con revestimiento DLC, cuchilla fusión o cuchilla Vapor, y la cuchilla interna viene siendo una cuchilla de cerámica, esa cerámica que ya tiene bastante tiempo en el mercado, que es una cuchilla que está más inclinada a quitar peso, quitar volumen, hacer corte bastante limpio, pero probablemente no sea la mejor opción para los desvanecidos. También tomemos en cuenta que es una cuchilla que tiene que calienta algo, calienta bastante rápido, porque es entendible su potencia y sus altas revoluciones por minuto. A veces nosotros decimos, queremos potencia, pero no queremos que caliente. Mi gente, es inevitable que entre tanta potencia y tanta fricción no existe un recalentamiento. No podemos ser tan exigentes con cosas que son lógicas. Entre más fricción va a existir más recalentamiento. Eso es lógico, y no solamente en cuchillas. Froten sus manos y créanme que ahí también va a existir calor. Por ende, no entiendo a veces la queja de nosotros con que no, pero es que calienta.
pero es que ¿para qué quieres entonces más velocidad? Si no quieres que caliente, cómprate la Magic Clip de 5500 y hasta esa calienta. Así que no nos quejemos tanto con el tema del calentamiento, porque para eso existe una correcta lubricación y hoy tenemos diferentes tipos de aceites de refrigeración que podemos a aplicar en nuestras cuchillas y reducir ese calentamiento. De igual manera, y al día de hoy nosotros somos barberos que siempre en nuestra estación de trabajo tenemos diferentes tipos de máquinas, así que aprendamos un poco a rotar nuestras máquinas, a intercambiarlas y no darle mucho estrés y no recalentar tanto nuestras cuchillas. Siempre mantengámoslas lubricadas y créanme que ese recalentamiento no va a llegar a molestarnos tanto. Pero eso sí, calienta aquí esa cuchilla. Eso sí, para mí no es la mejor cuchilla del mercado, pero aquí cambia el juego. Aquí tenemos una cuchilla con una tecnología. Esta es la cuchilla Fantecho, que es una cuchilla que tiene esa tecnología del momento cortar, que se escuche cada crujido de corte. Ese cri, 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 cri en cada cabello que corta, que eso es genial, que es algo que si no lo pruebas, no sabías que lo necesitabas, porque es muy, pero muy bueno. Y en la cuchilla de corte tenemos al día de hoy una de las cuchillas más afiladas que yo he llegado a utilizar. Tiene un excelente filo, un corte bastante limpio. Es una cuchilla que también calienta, pero vuelvo y les repito, dos máquinas con una excelente potencia y buenas velocidades, es complicado que no lleguen a recalentarse, créanme. Pero mi consejo, siempre con una lubricación constante y apliquémosle algo de refrigerante también. Vamos ahora a hablar un poco de sus materiales de construcción. En materiales de construcción, la 285, la parte superior es plástico, parte inferior metal. Tenemos aquí esta parte inferior en esta combinación de colores bastante bonita, que simula a ese personaje Bumblebee de Transformer, la verdad bastante bonito. Y acá tenemos un diseño más, se puede decir, más llamativo. En las mini candy normalmente tenemos colores más que llaman más la atención. Tenemos color amarillo, color rosado, en este caso color púrpura, y probablemente la marca incorpore más colores, ¿ok? Ambos equipos de plástico, parte superior, acá tenemos metal en la parte inferior, pero créanme que ambos equipos son de muy buenos materiales. Eso sí, acá he tenido varias experiencias que con el tiempo este plástico empieza a desgastarse, se empieza a pelar, a algunos se le llega a partir y acá esta pintura que está en el metal se empieza a pelar con el uso. Otro comentario, banda. No esperemos que las máquinas nos duren toda la vida. Si ya invertiste $30 en un equipo y la tienes por más de un año y medio, ya es hora de renovar las máquinas, ya dejémoslas pasar a otra vida, por favor. No querramos que las máquinas nos duren 4 o 5 años. Si ya sientes que la máquina dio lo que dio, recuperaste la inversión, déjala pasar a otra vida. Es mi recomendación, por favor. Ahora, hay un detalle que en la mini candy me encanta. Y es que tomemos en cuenta de que aquí esto no es pintura. Este es un detalle muy importante. El plástico de la mini candy es de color púrpura. O sea, no es que está pintada, es de ese color. Y eso nos da esa idea de que aquí no se va a pelar nada. ¿Por qué? Porque debajo de esto hay más púrpura. O sea, no hay otro color debajo de esto. Por ende, aquí no se va a pelar nada, solo que probablemente se llegue a desaparecer la serigrafía. Y probablemente ni tanto porque no es un lugar donde nosotros mantenemos nuestro dedo pulgar. Siempre estamos aquí, así que puede ser una máquina que con el tiempo sufra menos desgaste. Eso sí, la palanca sí está pintada, se puede llegar a pelar. Palanca en metal aquí y palanca también en metal en esta versión. Ambas tienen 4 clips, 5 posiciones, pero como vemos aquí la Yukai tiene más apertura en su cuchilla. Tenemos mejor apertura y la verdad el sistema de palanca de la mini candy es mucho mejor que este que está aquí, ¿no? Este no es tan preciso y pues con el tiempo también suele desgastarse. Aquí el sistema lo tenemos adaptado en esta pieza de metal. Acá el sistema está incorporado en la misma palanca y pues llega a desgastarse ese sistema que es un plástico que con el tiempo pues suele empezar a fallar. Tipo de encendido en la mini candy, botón en la parte frontal, que al momento de pulsarlo se enciende un LED color celeste o azul. Y acá en la 285 tenemos un switch que nos da las dos velocidades. Primera velocidad
y su segunda velocidad. En temas de sonido, la verdad, ambos equipos son bastante silenciosos y por ejemplo con el 285 o el 003 no es una máquina que el sonido suele cambiar con el uso. Por ende nos brinda esa tranquilidad de que el equipo no se va a volver ruidoso a pesar del tiempo de uso que le demos. En la Mini Candy tampoco, porque normalmente en el tipo de motores rotativos sin escobilla suelen ser motores que tampoco cambian su sonido a pesar de su antigüedad. Ahora sí, en accesorios, en la Mini Candy tenemos una base de carga que para mí es un accesorio muy importante y que deberían de traer prácticamente todas las máquinas, pero la 285 no nos trae ese accesorio. No tenemos base de carga. Para mí en accesorio sí gana la Mini Candy por su estación de carga. Guías o peines, ambas con guías magnéticas, como vemos aquí. Esta es la 0.5, la media, y la verdad tiene buen magneto en la VGR 285. Muy buena. Y en la Mini Candy es esta, también es magnética, como vemos por aquí. Ambas guías me gustan bastante, la verdad, sus materiales son guías buenas. Ya, eso sí, en ambas versiones quisiera una mejor guía 0.5, ¿ok? Porque en esta 0.5 es un poco gruesa y en esta para mí también, es mi opinión. Vamos a estar haciendo prueba de peso y en prueba de peso vamos a empezar con las 285, que definitivamente va a ser más pesada porque tenemos metal. Y estamos hablando de 282 gramos de peso. Y en la Mini Candy 237. Prácticamente 50 gramos de diferencia. Que si les digo, ¿se nota? Sí se nota. Aquí es un poco más de peso. Acá esta es más liviana. Y si tuviera que hablar un poco de ergonomía, definitivamente me gusta más la ergonomía de la Mini Candy, porque como vemos aquí es un poco más angosta. Eso sí, la 285 es más pequeña, se puede decir es más mini, pero es un poco más gordita. Así que depende de qué gustos tienes tú a nivel de ergonomía. Hablemos un poco ahora de lo que es la autonomía de ambos equipos. En la Yukai tenemos 3 horas de batería y en la muscular tenemos 2 horas y media. La Yukai tiene media hora más de carga, pero tiene un plus también, tiene carga rápida. Aquí esta batería se está cargando en 3 horas y acá la batería de 3 horas se estaría cargando en 1 hora y media. Así que prácticamente tenemos un poquito más de batería y también tenemos una carga más rápida en la Mini Candy. Y bueno, mi gente, mis conclusiones son los siguientes. Si tú estás buscando un equipo potente para quitar peso, para crear esa estructura, para quitar grandes cantidades de cabello, para mí la muscular con ese motor de 9000 revoluciones por minuto rotativo de alto torque es una de las mejores opciones del mercado. Es muy potente, no se queda con ningún tipo de cabello, corta como mantequilla. Y me llama la atención que tiene toda esa potencia contenida en un cuerpo muy pequeño. Para mí uno de los mejores equipos que puedes adquirir y sobre todo porque tiene un precio bastante económico. Es brutal tener uno de estos equipos en tu estación. Quisiera que tuviese su base de carga, que es lo único que lastimosamente no tenemos aquí. Eso sí, mi gente, la Mini Candy te servirá para todo. Quita peso. No llega a tener tanto torque como esta, pero créame, aquí no necesitas más torque. Con el torque que tiene cortarás cualquier tipo de cabello, cualquier cantidad, pero también te servirá para desvanecer porque tenemos una mejor cuchilla, una cuchilla más afilada, con ese sistema nuevo de crujido al momento de cortar. Si yo tuviese que elegir una u otra, yo les soy sincero, me quedo con la Mini Candy, pero preferiblemente quisiera tener las dos para quitar peso con la 285 y para hacer mis desvanecidos con la Yukai Mini Candy. Así que vándalelo en los comentarios para ustedes cuál es la mejor opción. Quiero saberlo y si tiene alguna de estas, pues compárteme también su experiencia. Nos vemos en una próxima.